Aunque las moléculas clasificadas como lípidos son bastante variadas, tienen una característica en común. Todas o su gran mayoría son hidrófobas e insolubles en agua. Puede haber notado que el aceite y el agua no se mezclan por más que lo intente. Por ejemplo, los aderezos para ensaladas son ricos en aceites vegetales. Incluso después de una sacudida para intentar mezclarlos, el aceite vegetal se separa del agua automáticamente. O, dicho de manera más precisa, el agua expulsa al aceite vegetal debido a que no puede formar puentes de hidrógeno con ella. Esto se debe al hecho de que los lípidos poseen largas cadenas de hidrocarburos no polares y una relativa falta de grupos funcionales hidrófilos que impiden unirse a la estructura de puentes de hidrógeno del agua. Así que con el tiempo la red de puentes de hidrógeno excluye a los que no se integran a ella. Sí, el agua es excluyente. Los lípidos son muy diversos y tienen estructuras y funciones variadas. Las grasas, como la grasa de tocino, la manteca de cerdo y la mantequilla, así como los aceites, como el aceite de maíz, el aceite de oliva y el aceite de coco, son algunos de los lípidos más conocidos. Puede preguntarse acerca de las diferencias entre estos términos. En general, las grasas son sólidas a temperatura ambiente, mientras que los aceites son líquidos a temperatura ambiente. En los animales, las grasas se utilizan tanto para el aislamiento térmico como para el almacenamiento de energía a largo plazo. Se utilizan para aislar a los mamíferos marinos de las frías aguas árticas y para proteger nuestros órganos internos del daño cuando la temperatura desciende. En lugar de grasas, las plantas usan aceites para almacenamiento de energía a largo plazo. En los animales, las secreciones de las glándulas sebáceas ayudan a proteger la piel, el cabello y las plumas a prueba de agua. También las hacen más brillantes y manejables, lo cual es un indicador de una buena salud y por lo tanto de una buena aptitud sexual y evolutiva. Las grasas y los aceites contienen dos tipos de moléculas que forman sus subunidades, el glicerol y los ácidos grasos. El glicerol contiene los grupos hidróxido. Los grupos hidróxidos son altamente polares, por lo tanto el glicerol es soluble en agua. Un ácido graso tiene una larga cadena de átomos de carbono unidos únicamente a hidrógeno, con un grupo hidróxido en un extremo. Se forma una grasa o aceite cuando las porciones de carboxilo de tres ácidos grasos reaccionan con los grupos hidróxido del glicerol. Esta es una reacción de síntesis de deshidratación porque además de una molécula de grasa, resultan tres moléculas de agua. Las grasas y los aceites se degradan durante reacciones de hidrólisis, en las que se agrega agua a la molécula. Debido a que tres ácidos grasos largos se unen a la molécula de glicerol, las grasas resultantes o aceites resultantes también son denominados triglicéridos. Esta estructura puede acumular mucha energía de manera muy compacta en una única molécula. De hecho, el truco de la grasa es almacenar más energía por unidad de espacio que los carbohidratos, o lo que es lo mismo, se requeriría más espacio para almacenar energía en forma de carbohidratos, lo cual nos haría ver aún más gordos. Por lo tanto, es lógico que las grasas y los aceites sean las principales moléculas de almacenamiento de energía a largo plazo del cuerpo, ya que exigen una menor cantidad de volumen corporal. Analizaremos con mayor profundidad las grasas en los capítulos correspondientes a la membrana celular y al sistema endocrino. Las proteínas. Las proteínas son de importancia primordial en la estructura y función de las células. Estas son algunas de sus muchas funciones. Soporte. Algunas proteínas son proteínas estructurales. Los ejemplos incluyen la proteína en las telarañas, queratina, la proteína que contribuye al cabello y las uñas, y al colágeno que ayuda a la piel, los ligamentos y los tendones. Metabolismo. Muchas proteínas son enzimas. Reúnen los reactivos y actúan como catalizadores, acelerando las reacciones químicas en las células. Las enzimas son específicas para tipos particulares de reacciones y pueden funcionar a temperatura corporal. Hacen que reacciones que demorarían millones de años para producir algo útil se realicen en segundos o microsegundos. Transporte. Canales iónicos y las proteínas transportadoras en la membrana plasmática permiten que las sustancias entren y salgan de las células.
Otras proteínas transportan moléculas en la sangre de los animales. Por ejemplo, la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos es una proteína compleja que transporta oxígeno. Defensa. Algunas proteínas, llamadas anticuerpos en los animales, se combinan con agentes causantes de enfermedades para evitar que estos destruyan las células y causen enfermedades y trastornos. Regulación. Las hormonas son proteínas reguladoras en algunas ocasiones. Sirven como mensajeros intercelulares que influyen en el metabolismo de las células. Por ejemplo, la hormona insulina regula la concentración de glucosa en la sangre, mientras que la hormona del crecimiento humano contribuye a determinar la altura de un individuo. Movimiento. Las proteínas contráctiles, actina y miosina, permiten que partes de las células se muevan y provocan la contracción de los músculos. La contracción muscular permite que los animales se muevan de un lugar a otro, y sustancias para moverse a través del cuerpo. También regulan la temperatura corporal. Las estructuras y funciones de las células difieren según los tipos de proteínas principales que contengan. Las células musculares contienen actina y miosina, los glóbulos rojos contienen hemoglobina, las células de soporte producen el colágeno que segregan, mientras que las proteínas pueden ser empleadas como fuente de energía en casos de emergencia. Los aminoácidos. Los aminoácidos son la base para la creación de las proteínas. Las proteínas son largas cadenas lineales de aminoácidos unidos por medio del enlace peptídico. Las proteínas cumplen una infinidad de roles debido a que las interacciones débiles de un aminoácido con sus vecinos provocan un plegamiento de la cadena y la formación de estructuras tridimensionales dinámicas que son capaces de realizar funciones mecánicas, químicas o ambas. En caso de necesidad, los aminoácidos pueden ser degradados a amoníaco, agua y dióxido de carbono para producir energía celular. Sin embargo, el uso de aminoácidos como fuente de energía es raro y generalmente se emplean carbohidratos o lípidos para esta función cuando no hay una emergencia energética. Características de los aminoácidos. Todos los aminoácidos poseen un grupo carboxilo que les da sus propiedades ácidas y un grupo amino. Los grupos carboxilo en solución acuosa al ser ácidos liberan un protón y tienden a hacerse negativos, mientras que los grupos amino capturan el protón y tienden a hacerse positivos. Esto le otorga a los aminoácidos y a las proteínas cargas electrostáticas que son importantes para sus propiedades químicas atractivas o repulsivas. El enlace peptídico. Los aminoácidos se unen unos con otros por medio del enlace peptídico que resulta de la unión entre un grupo carboxilo cargado negativamente con un grupo amino cargado positivamente de un aminoácido vecino. El proceso elimina una molécula de agua. Una cadena peptídica, por lo tanto, posee un esqueleto de carbonos y nitrógenos con grupos específicos laterales que otorgan propiedades concretas, que en las fórmulas generalmente son denominados simplemente como Rs. Una cadena polipeptídica consta de unos 450 aminoácidos. El polipéptido más largo encontrado en una proteína, que es la titina, contiene más de 30.000 aminoácidos. Una vez incorporados en una cadena polipeptídica, los aminoácidos se denominan residuos. Dos residuos son importantes. El que expone el grupo amino se denomina N-terminal, mientras que su opuesto se denomina el C-terminal y es quien expone el grupo carboxilo ácido cargado negativamente. Los residuos. Las propiedades químicas de los 20 residuos y otras sustancias es lo que le da a las proteínas la enorme versatilidad bioquímica. Algunas cadenas pueden tener cargas electrostáticas netas, siendo hidrófilas y por ende solubles en agua, mientras que otras cadenas pueden tener carga neta cero y pueden ser por ende hidrofóbicas, siendo insolubles en agua o solubles en grasas y aceites. Los 20 residuos más comunes son los 20 aminoácidos de los seres vivos que se muestran en la siguiente imagen. Los 20 aminoácidos de los seres vivos generalmente pueden ser fabricados por las células a partir de sustancias inorgánicas más simples. Sin embargo, cuando un ser vivo pierde esta capacidad, puede obtenerlos de su dieta.
y en este caso se denominan aminoácidos fundamentales para ese ser vivo concreto. Diferentes seres vivos pueden tener diferentes aminoácidos fundamentales. Para el caso específico del ser humano, los aminoácidos fundamentales o esenciales que no podemos fabricar por nosotros mismos son la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano, la valina, la arginina y la histidina. Los residuos de una proteína no se limitan a los 20 aminoácidos posibles, pues pueden existir adiciones de otros tipos de sustancias como carbohidratos para producir glicoproteínas, grupos orgánicos para producir flavoproteínas y grupos metálicos para producir metalproteínas. Las metalproteínas son bastante relevantes, ya que sin sus fundamentalísimos procesos básicos del metabolismo, la proteína en general no puede realizar la función. De hecho, la metalproteína funciona como un marco para el funcionamiento del metal en su centro. Ejemplos de metalproteínas son la hemoglobina, que posee un átomo de hierro enmarcado en su centro.